Bienvenidos a este espacio de Directo al Corazón con Gloria Barbosa, un despertar de conciencia. Hoy con un invitado súper especial, Jaime Alfonso, quien me acompaña hoy, periodista, comunicador de la Universidad Javeriana y con una experiencia única. Agradezco a Dios por su presencia hoy. Jaime, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gloria, ¿cómo está? Bien, agradecida con Dios y pues con usted por haber aceptado mi invitación. Y hoy el tema es de la comunicación. Y usted, que es un experto, de verdad, me encantaría hacerle unas cuantas preguntas y que interactuemos con las personas. Si tienen algo que preguntarle, lo pueden hacer. La comunicación humana tiene varios aspectos. ¿Usted a cuál se dedica? Pues en realidad la comunicación es una sola. Digamos, se da la comunicación o no se da. Lo que sí tiene es que para que se dé la comunicación, pues tiene muchas variables. Entonces uno como comunicador, el primer reto que se tiene que plantear es cómo le voy a llegar a la otra persona. Entonces uno en ese caso asume el papel de emisor de mensajes. Entonces, para que la comunicación se dé y para tener en cuenta, digamos, los aspectos de la comunicación son los elementos que la componen. Entonces tiene que darse cuenta cuál es mi intención y qué es lo que quiero hacer yo como un emisor que va a transmitir un mensaje y que le va a llegar a través de ese mensaje a una persona que está al otro lado o a una audiencia a través de medios de comunicación o de redes sociales. Entonces tiene que uno medir cada una de esas variables y al decir cada una de esas variables es que cuál es el mensaje, cuál es el código que yo utilizo y en el código que yo utilizo pues el idioma que manejamos, el idioma que sé que la otra persona maneja, porque si yo me encuentro con un indígena o me encuentro con un alemán, no le puedo hablar en español, entonces tengo que manejar un mensaje que sepa yo que la otra persona entiende perfectamente. Entonces digamos que en el sentido de su pregunta, que puede ser muy amplia, es la comunicación es importante en todos los elementos y se da cuando se cumplen todos, digamos, los pasos de una variable. Hay N.000 clases de mensajes, N.000 clases de idiomas, N.000 clases de códigos, que para que algo se dé tiene que ser, digamos, que estemos de acuerdo y que la otra persona, por eso yo digo que el proceso de comunicación más completo que hay es el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, porque yo como profesor o el profesor me transmite a mí un mensaje que sea lo suficientemente claro, concreto, coherente, que yo lo entienda y que yo le diga a la otra persona sí, le entendí, para que estemos en una retroalimentación permanente y completa. Ahí es cuando se puede decir que, digamos, la comunicación es una sola y que tiene en cuenta a muchos de los elementos de lo que hacen parte de la comunicación. O sea que es una responsabilidad muy grande para nosotros comunicarnos, porque debe de cumplirse unas características. Por ejemplo, cuando nos vamos a dirigir hacia una persona, que lo hagamos de una manera respetuosa, que también lo hagamos de una manera positiva, porque cuando nos comunicamos, por ejemplo, con un niño, es muy importante tener en cuenta eso, porque el niño todo lo toma literal, y si yo le hablo de una manera agresiva o de una manera muy dura, va a quedar marcado para toda la vida. Entonces la responsabilidad es muy grande, ¿no? Como comunicador tenemos esa responsabilidad. Eh, la comunicación, lo que pasa es que es una característica de todos los hombres, de todas las mujeres, del género humano. Y para poder tener éxito en cualquier actividad, hay que tener pues buenas herramientas de comunicación. El médico, si no se comunica bien, pues no va a poder ser buen médico. Y con mayor razón, un profesor, si no se comunica bien, no va a poder ser buen profesor. Entonces, la idea es que los elementos de la comunicación todos se tengan en cuenta
para poder transmitir los mensajes que uno quiere transmitir. Entonces pues ahí viene todo el estudio de cuáles son los conceptos que yo quiero transmitir, cómo los desagrego, cómo empiezo a plantear las cosas parte por parte y tengo que manejar para eso un idioma muy claro, muy concreto, muy explícito y expreso y tengo que manejar ese idioma tanto en forma verbal como en forma escrita para que me entiendan bien y pues añadirle a todo eso lo que usted dice. Entonces vienen los elementos del respeto, de la intencionalidad que tiene uno con un mensaje y vienen una cantidad de características que digamos la comunicación se nos da a nivel primario como seres. Nosotros somos seres, digamos, elementales y si no nos comunicamos, la característica que tenemos como seres humanos es que tenemos que aprender a comunicarnos. Y se da a nivel personal, pero además del nivel personal estamos inmersos en este mundo de la tecnología, entonces tenemos la cantidad de receptores que podemos tener a cualquier mensaje a través de las redes sociales y entonces ahí es donde vemos que se han multiplicado las posibilidades no ya de comunicar sino de expresar cosas que eso es distinto, cada digamos ciencia tiene su ámbito muy especial. La comunicación es poner en común algo, por eso viene común y claro, o sea que yo le diga a usted algo y lo ponga sobre el tapete y usted me lo entienda y que ese mensaje que yo he tratado de transmitirle a usted se dé en doble vía, o sea, lo puse como uno. Cuando uno dice lo puse como uno fue porque pudo comunicar algo, eso es la comunicación, poner en común. La otra cosa es la expresión y entonces las redes sociales ahorita en este mundo actual está dando las posibilidades a mucha gente de sacar, de expresar. ¿Qué es expresar? Es para afuera, soltar una cosa que uno tiene adentro. Entonces cuando uno expresa algo que tiene adentro y que tiene preso, entonces uno lo va a sacar, ¡pum!, lo va a mandar para el otro lado y con las redes sociales pues entonces lo que están aflorando son las cosas interiores de muchas personas y por eso vemos tantos insultos, tantas cosas feas en donde no se tiene en cuenta para nada al receptor, sino que yo quiero insultar y yo insulto, yo quiero manifestar un desagrado y yo lo manifiesto de la manera más vulgar y soez que pueda existir, porque esas posibilidades nos las dan las redes sociales. Entonces digamos que la comunicación es un elemento, es un factor, perdón, de todos, de la forma más sencilla hasta la forma más compleja que hay de poder transmitir un mensaje a millones y millones de personas. Ahora que Jaime dice de las redes sociales, me impacta muchísimo cuando hay más tecnología, cuando hay más medios para comunicarnos, es cuando menos se sabe comunicar la gente, cuando más difícil la comunicación. Sí. Recuerdo cuando era niña que se hablaban de los telegramas y eran 2, 3 palabras y usted tenía que saber interpretar el mensaje que quería decir. Sí. Y como de pronto si uno quería insultar a alguien, había un tiempo para arrepentirse o tal vez cuando llegase el telegrama ya la persona no estaba tan irritada y tan estresada como antes. Sí. Ahora la gente se enoja y automáticamente va a todos los sitios de las redes sociales. No solamente no hay privacidad porque todo el mundo se entera de, sí, de la problemática de la gente, sino que se dice de una manera soez, se agrede, se daña la reputación de la gente. Sí, así es. Es que ese es el problema que tenemos con los medios de comunicación, son factores que van sucediendo y pues que son malos. Esas son de las, digamos, consecuencias. Hay consecuencias negativas y hay consecuencias positivas en todas las cosas. Entonces, con la posibilidad de utilizar redes sociales, lo que pasa es que los medios, ¿qué es un medio? Cuando uno dice un medio de comunicación es una extensión del hombre. Cuando dice uno un medio de producción es un medio de las personas de producir algo, o sea, estoy extendiendo
Cuando yo tengo un computador, estoy extendiendo mi cerebro. Cuando yo tengo un martillo, estoy extendiendo mi fuerza. Es un medio, el martillo es un medio para poder clavar una puntilla. Y cuando yo hablo de un medio de comunicación, es algo para soltar un mensaje para muchas personas. Digamos que el medio más elemental es la comunicación que yo tengo con usted en este momento que estoy hablando con la palabra, estoy haciendo el uso de la palabra y usted me entiende y me dice sí y yo le digo sí, entonces nos estamos entendiendo y estamos en un proceso de comunicación, permanente, dinámico y que está en movimiento. Cuando pasan estas cosas, digamos, de las redes sociales, entonces no se da el proceso de la comunicación completo, sino que va apenas, yo estoy sacando algo de adentro, estoy expresando una cantidad de, digamos, contenidos negativos que pueda tener y que las quiera manifestar sobre alguien, entonces insulto a alguien a través de la red. ¿Qué estoy sacando? Estoy expresando algo que tengo adentro, en este caso es negativo, entonces por eso uno tiene que tratar de decir, lo que salga de adentro tiene que ser positivo porque es lo que me van a oír. Y si va a utilizar una red social o un medio de comunicación, aún más. Cuando estudiaba hace muchos años yo decía, este fenómeno se da porque desde que se empezaron a estudiar los medios de comunicación como una ciencia, que nosotros estamos muy bien informados, porque a través de las redes, incluso a través de los medios de comunicación, nosotros sabemos qué es lo que pasa en Irán, o que si pusieron una bomba en Sierra Leona, nosotros sabemos lo que pasó porque pusieron una bomba, o que el expresidente Trump de los Estados Unidos se puso bravo y dijo una grosería. Y lo sabemos inmediatamente, al instante, porque tenemos los satélites, porque tenemos las redes sociales, porque tenemos todo eso. Pero no conocemos absolutamente nada del vecino. Y nos lo encontramos en el ascensor y no nos saludamos. O sea que nosotros tenemos un gran poder de información, que es el mensaje que sale en una sola línea y se va. Yo saco una información y se va derechito hacia alguien, pero a mí no me lo devuelven. Entonces ahí no hay comunicación, ahí no hay una puesta en común. Y cuando uno informa es una sola línea, es unilateral, se va. Y eso es lo que está pasando. Miles de mensajes unilaterales con pensamientos negativos que se multiplican y entonces todas las personas tienen acceso a eso y entonces ahí vienen todos esos enfrentamientos. Entonces eso permite que haya actividades especializadas y entonces están conociendo las redes sociales, entonces aparecen los influenciadores y los youtubers y todo este tipo de personas porque saben cuál es la esencia, entonces mandan todos sus mensajes a muchas personas y muchas personas quedan cautivas. Pero ahí no hay comunicación. Y el poder que tiene en las redes sociales es impresionante. Por eso yo he querido, a través de esta página que hacía Directo al Corazón y también a través de un programa de radio que hice durante un tiempo, llevar un mensaje siempre positivo. Decirle a las personas, vale la pena cambiar el chip, vale la pena cambiar la mentalidad y llenarnos de cosas positivas. Por eso hoy he querido que hablemos de este tema de la comunicación y sobre todo que en muchas empresas tal vez se dificulta la comunicación incluso dentro de los mismos empleados, dentro de los mismos jefes, y eso hace que se pierda tanto la esencia del trabajo como la productividad de la empresa y las relaciones humanas, las relaciones interpersonales. Porque si yo no comprendo la actitud que tiene mi jefe o la jefe, entonces yo he dicho, no nos podemos olvidar que somos seres humanos y que tenemos 4 áreas de nuestra vida fundamentales, como lo es la parte física, la parte espiritual, la parte mental, la parte sentimental. Si de pronto mi jefe llega agresiva o qué sé yo, y noto eso, sería tan fácil como si yo comprendiera de que esa persona puede haber tenido problemas en su casa y no lo sabe manejar, por lo tanto yo como empleado no tengo por qué herirme ni ponerme susceptible, sino entender esa parte. Pero a veces los problemas de casa se llevan a la empresa, se llevan a los lugares de trabajo
y vienen esas confrontaciones internas donde la productividad de una empresa se echa a perder, como diría. Sí, así es. Es necesario que se conozca estos temas a nivel empresarial, a nivel todo eso, y una persona profesional como usted, cuénteme qué alternativas da, cómo podemos comunicarnos, un curso o algo que se pueda lograr. Mire, la comunicación, como le decía ahora, es personal y es multifacética. Hay tantos mensajes como seres humanos. Y, a nivel empresarial, pues hay dos formas de la comunicación. La comunicación interna entre todas las personas que hacen parte de una empresa y la comunicación externa, que es la imagen que se da de la comunicación hacia afuera. Entonces, pues hay una cantidad tiene que haber un departamento creativo para que tenga, digamos, la posibilidad de establecer una imagen a la empresa hacia afuera, que todo el mundo la identifique, que sepa, que conozca los valores que tiene. Ahora es muy importante en este mundo que avasallado por la tecnología, que las empresas tengan un valor, y el valor se lo da no solamente su gerente, sino el dueño, y las cosas tienen que darle a la empresa y a quienes la integran, además del valor de la productividad, que se está trabajando y se cumple con una función, y es, digamos, el trabajo de yo trabajo por tanto tiempo y me pagan tanto. Ese es el valor, digamos, sagrado del trabajo. Pero además de eso tiene que haber una comunicación hacia afuera. Tiene que tener, cada persona tiene que tener una característica, tiene que estar haciendo parte de una familia que tiene unos valores, que tiene unos objetivos, y tienen que alcanzarse, porque pues si no está identificado con los valores de la empresa, pues no trabaja. Y la empresa pues tiene que tener esos valores y tiene que ser lo suficientemente clara para transmitírselo al interior de todas las personas que hacen parte de esa familia. Entonces pues no sacamos nada con que tengamos una imagen muy bonita a nivel exterior y que todo el mundo vea el logotipo y conozca y vea las campañas de publicidad y las campañas de comunicación que se hacen, pero a nivel interno la persona que está en la parte inferior no conozca nada de los valores que tiene la empresa. Una empresa sin valor pues es una máquina de producción, pero no una máquina fría, y la empresa, las personas, los que trabajamos en alguna empresa, alguna época de nuestra vida, pasamos mucho más tiempo en las empresas que hasta en las mismas casas nuestras. Entonces, si en la casa donde pasamos más tiempo no estamos agradados e identificados en objetivos comunes, pues no se sabe nada. Entonces, por eso le digo, la comunicación tiene que ser importantísima hacia nivel de afuera, como cualquier proceso interno que uno hace cuando quiere comunicar algo, que se lo pregunta cómo va a llegar, qué voy a hacer, cuáles son los mecanismos que voy a utilizar, los colores, todo ese tipo de cosas para crear una imagen. Pero en el interior de la empresa tiene que haber una comunicación perfecta, fluida, clara, entre el jefe y el no jefe, y los empleados y la señora de los tintos, porque todo eso hace parte de una familia y tiene que haber unas herramientas de comunicación interna. Igual, entonces pues nos inventamos el boletín, nos inventamos las reuniones, los memorandos, todo. Tenemos el internet, entonces ahora podemos ver. Ahora es el WhatsApp. Tenemos el WhatsApp, entonces nos inventamos mensajes que todos los días sobre alguien, el cumpleaños de las personas, para crear un ambiente propicio al trabajo y al entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay trabajo productivo. Me recuerda ahorita, Jaime, precisamente, a un jefe que tuve hace como en el 2000, en el 96, 97, bueno, ya hace bastantico rato, pero Pedro Enrique Ruiz Quiroga, y para él un saludo muy especial, que él decía, si mi empleado está bien, mi empresa está bien y todo funciona bien. Así es. Y era una persona supremamente seria, estricto,
pero tenía unas capacidades humanas para hacernos sentir importantes en la empresa. Entonces, así, ¿quién no quiere trabajar? ¿Quién no quiere esforzarse para lograr los objetivos de una empresa? Sobre todo el sentido de pertenencia. Me llamó mucho la atención cuando usted habla de valor, porque a veces se tergiversa ese término con precio. Y hay una gran diferencia entre valor y precio. Yo le decía a alguna persona en alguna ocasión que los seres humanos no tenemos precio, tenemos valor, y como tal tenemos que hacernos sentir y respetar, porque somos seres con un valor increíble. El simple hecho de que seamos hijos de un poder superior, como cada cual lo conciba, para mí es Dios, ya nos merecemos ese respeto, ese valor como seres humanos. Sí, total. Y la habilidad del gerente, de un gerente comunicativo, es entender cuál es el valor de su empresa y lográrselo transmitir a todos los integrantes de la empresa. Sí, porque si no hay valores, no hay mística, no hay ética, no hay pues una cantidad de elementos que hacen parte no solamente de la productividad, sino de la comunicación. Alguien el otro día me decía que yo por qué me ponía tan contento cuando alguien me mandaba un libro o un periódico o una revista por el internet, que si no era mejor salirlo a comprar yo mismo con mi plata, y entonces que por eso cuando yo lo compraba tenía más valor que cuando me lo mandaban por el internet. O sea, una cosa es que a mí me guste mucho más leer en el papel, porque pues es la cultura que yo he manejado toda la vida, y me gusta el olor del papel, y me gusta el color del papel, y me gusta la textura del papel. Cuando paso una página, pues me siento realizado y me siento muy bien. Pero cuando me lo mandan por comunicación, por internet, digamos que no he tenido la necesidad de salir, estoy de pronto lejos de muchas cosas de dónde conseguirlo, entonces le doy un valor grandísimo a quien me lo manda, y no me ha costado, mejor dicho, no me ha costado un peso, pero le tiene mucho valor haber podido recibir ese material para poder ejercitar la lectura, que es un proceso también de comunicación bien interesante. Entonces, estoy de acuerdo con usted, no es lo mismo el costo o el valor que uno le da, digamos, y las empresas que triunfan y las empresas que son, digamos, ejemplos de funcionamiento en el mundo entero, lo hacen porque son muy productivas, pero aunado a eso es la historia del valor que tiene la empresa. Es triste decirlo, pero nosotros en Colombia, en las sociedades, en muchas cosas, hemos dejado de tener valores y nos vendemos por los costos, y los valores se han desaparecido. Yo estuve una vez en el Capitolio de los Estados Unidos y he estado muchas veces en el Capitolio de Bogotá. Y en el Capitolio de Washington, en los Estados Unidos, entran todos los niños de 8, 9, 10 años y entran a ese Capitolio y es como si fuera un templo. Pero entonces yo le dije a una persona que estaba conmigo, es que ellos piensan que esto es un templo, y me dijo, no, es que ellos no piensan que esto es un templo, porque es el templo de su democracia, es el templo de su convivencia. Entonces ahí entendí el valor tan grande que tiene el hecho de un espíritu cívico y de una querencia por el pueblo, y que aquí, pues muy triste que se nos haya desaparecido eso. Incluso la gente, para burlarse de algo que no tiene valor, dice, eso es un saludo a la bandera, y a mí me parece que es la peor frase que se pueda decir sobre nuestra patria, decir, no, eso es un saludo a la bandera, como si eso no valiera nada. El saludo a la bandera debe ser lo más sagrado que debe tener un ciudadano colombiano. Un saludo a la bandera es amar la patria, pero nosotros no amamos la patria, no le tenemos valor a la patria. Y entonces pues ahí viene una cantidad de elementos de la comunicación que digo, se está perdiendo
se está perdiendo la comunicación. Por más que estemos muy bien informados, estamos pésimamente comunicados. Sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo que a los artículos o a las cosas de verdadero valor, como usted lo dice, la bandera, se ha tergiversado porque ahora, por ejemplo, cuando juega un equipo de fútbol, todo el mundo se tercea la bandera, la saca, la pone en las esquinas, en todo lugar. Entonces se perdió el respeto por un símbolo patrio que es tan importante. Y ya usted divinamente lo ve en un mantel, en cualquier parte. Entonces ese símbolo patrio perdió el valor que representaba para nosotros en un país. Entonces no hay como ese respeto patriota, pero todo esto, ¿de dónde viene? Yo siempre he dicho y me he enfocado mucho en los valores y en las enseñanzas que uno como padre tiene la obligación de hacerlo, y sobre todo la educación en los colegios, porque partamos de ahí, tenemos dos responsabilidades, los padres y los educadores, para que las cosas se den como tienen que ser. Vea, su merced, lo que pasa es que a uno en el colegio lo instruyen y en la casa lo educan. Y pues infortunadamente tenemos mucho desprecio por el valor de las cosas y de las tradiciones y de lo que pasa. Entonces, pues si en la familia no hay educación, es muy difícil que en el colegio la vayan a reemplazar. Claro que En sí. en el colegio le deberían a uno enseñar unas cosas, le deberían también transmitir y forjar algunos valores, pero eso no se da, eso es otra cosa, ¿no? Nos estamos educando. Jaime, dice Sandra Ortiz, la comunicación está perdida, muy triste, al igual que los valores. Y también dice Sandra Ortiz, muy interesante el tema. Un saludo muy especial para Sandra. Y pues esa es la idea a través de este medio, que entendamos, que le pongamos el acento y el valor a las cosas realmente como son. Sí. Y comunicarnos es importantísimo. Si yo no sé transmitirle a la otra persona cuáles son mis deseos, mis sentimientos y mis emociones, pues fácilmente van a haber los choques, van a haber las diferencias, y ahí pues no hay ninguna comunicación. No hay. Y ese es el llamado. Si tenemos redes sociales, pues utilicémoslas, pero comuniquemos. No pretendamos solo informar, y pues tenemos que tener responsabilidad. Nosotros los comunicadores, en estos días veíamos en el Círculo de Periodistas de Bogotá y en la Fundación Gao, que como periodistas nosotros tenemos una responsabilidad de elaborar mensajes bien elaborados, porque todos tienen la posibilidad de hacerlo, porque todos tienen un medio. Antes, cuando no había redes sociales, los únicos que tenían medios eran o los periodistas o los dueños de los periódicos y de los canales de televisión y de las emisoras. Ahorita eso se multiplicó. Nosotros estamos utilizando un canal alternativo totalmente, o sea, es una cosa que está entre la balanza entre los medios masivos acá, y nosotros como medio alternativo tenemos esta posibilidad de comunicarnos con muchas personas. Entonces, digamos, la responsabilidad que tenemos ya todos poseedores de medios, porque un teléfono es un medio de comunicación. El teléfono me ayuda a mí a llegar a mucha gente, está en la mitad, por eso es un medio. Está en la mitad entre yo y muchos otros, y entre muchos otros y yo mismo. Entonces, ese doble tráfico que existe con la comunicación, si no la utilizamos responsablemente, pues se pierde. Y ahí es donde uno ve que escriben con errores de ortografía, y si uno llega a decir, miren, están utilizando mal la ortografía en este medio de comunicación, ahí mismo le caen que ¿qué le importa? Si me entendieron o no me entendieron, yo escribo así y punto. O sea, este tipo de cosas está haciendo que todo el mundo crea que puede hacer su comunicación y que puede escribir como él quiere, y no le importan los códigos que se manejan y que se establecen entre todos, porque el idioma es un código que su merced lo entiende y usted entiende lo que yo quiero decir. Cada sílaba está
comprendida. Y yo le pregunto y veo y usted me asiente, entonces yo digo, me está entendiendo. Porque estamos hablando en el código español. Si me estuviese hablando en inglés o en francés o en alemán, no le entendería No me absolutamente entendería. nada y no nos Entonces podríamos comunicar. Yo tengo que saber cuál es el código que usted utiliza para yo utilizarlo también y poderme hacer entender. Sin embargo, hay una manera de comunicarnos que también es la manera de los gestos, gestual. Nos comunicamos muchas veces más con el cuerpo que con la boca. Ese es el complemento. Hoy día llega uno a un sitio y me llama mucho la atención cuando uno dice buenas y le salen ¿qué quiere? Pero con una, yo uno dice, ay, Dios mío, o sea, siente uno como que no hay posibilidades. ¿Será que pregunto o no pregunto? ¿Será sí. que necesito o no necesito? Yo lo he hecho que me he ido del sitio y no tomo lo que vaya a necesitar. No hay posibilidades de comunicarse, no hay posibilidades de poner en común algo. Entonces, si usted no puede poner, mejor dicho, si a usted no le entienden lo que usted quiere poner en común, mucho menos va a poder comunicar una sensación, o mucho menos va a poder comunicar un gusto, o mucho menos va a poder comunicar algo interior. Entonces, ahí ya es la cosa. ¿Cuándo utilizo la comunicación para expresar? ¿Cuándo utilizo la comunicación solo para comunicar? Y la ética profesional hoy realmente está como muy mandada a recoger porque vemos que en muchos medios de comunicación y todo eso se expresan soezmente o se dicen palabras que antiguamente eran prohibidas totalmente decirlas en un medio de comunicación y hoy se dicen normal. Eso es lo que le digo, o sea, hay tantos medios de comunicación ahora con el teléfono y con las redes y con el WhatsApp y el Facebook y el Instagram. Hay tantos medios de comunicación como personas, entonces cada uno utiliza su medio, cada uno dice lo que quiere. Entonces yo lo que digo es que para utilizar un medio, si uno tiene responsabilidad, tiene que prepararse. Y si uno no se prepara, pues vemos eso. Entonces vemos las personas que hablan como quieren y si se les sugiere que tienen que utilizar un idioma adecuado, pues no, estamos en la era de los viejos y de los cuaternarios, y si usted, aparte de eso, de utilizar bien el idioma y de escribir correctamente y hablar correctamente, le dice que tiene que tener ética, entonces lo mandan a muchos lugares bien lejanos y bien horrorosos. Estamos en una situación pues que es un fenómeno de la historia humana en este momento. Y algo que me impacta es a través de los medios cómo se está dando una comunicación de terror, de pánico, de que yo también tengo que hacerme responsable de qué es lo que escucho. Total. Si lo que escucho me conviene o no me conviene. Tengo todo el poder de apagar el medio de comunicación que no me gusta. Claro, y yo he dicho y lo he querido reiterar aquí a través de esta página de Acacias Directo al Corazón, que con una sola persona que reciba el mensaje, le sirva y le preste un beneficio, ha valido la pena sentarnos aquí, ha valido la pena compartir, ha valido la pena llevar este mensaje que quede ahí, que los que quieran lo pueden compartir, que los que quieran reproducirlo o las personas entran a mi página en cualquier otra ocasión, ahí está el mensaje dispuesto para que lo escuchen. Jaime, me llama mucho la atención, ¿por qué un comunicador termina estableciéndose en un pueblo como Acacias, población casi 100% dedicada a tareas del campo y de la minería? Vea, precisamente por estar ejerciendo mis tareas de comunicador, en el gobierno anterior hice una tarea de buscar emprendimientos en todo el país y escribir sobre los emprendimientos curiosos que encontrara. Encontré empresas extraordinarias, gente de un valor y una creatividad pues increíbles, desde Riohacha hasta Leticia y en Bahía Solano y en Puerto Carreño y en Villavicencio y en Granada y en Cali y en Medellín. O sea, lo que tenemos nosotros en nuestro país es gente creativa.
y siendo creativos, pues se inventan unas empresas de la nada. Recuerdo en este momento, Jaime, una experiencia. Estaba yo atravesando por una situación demasiado dolorosa, demasiado dura, donde yo estaba como centrada en mi dolor y de repente llega alguien a mi puerta a contarme que estaba atravesando por un momento muy duro. Y fue la experiencia de las experiencias más lindas que yo haya tenido recordando ahorita, porque es que como que a lo que yo olvidé mi dolor y me puse a escuchar a esta persona para ver en qué podía ayudarle, comprendí lo maravilloso que fue de Dios al darme dos oídos y una sola boca, porque cuando yo aprendo a escuchar y dejo que la otra persona haga esa catarsis, tal vez la persona no viene a que yo le resuelva el problema, simplemente viene a que yo le escuche, y me di cuenta que tal vez el dolor de ella era, si puedo decir, mucho más grande que lo que yo estaba viviendo en el momento. Pude decir, gracias Señor, y ahí entendí, y ahí hice una terapia, y es, por cuántas cosas tengo que agradecer hoy. Y agradezco a Dios que esa señora o esa persona haya llegado a mi vida en ese instante a que yo la escuchara, porque cambió mi manera de ver y la perspectiva que yo tenía del dolor que estaba sintiendo en ese instante. Y ahora que usted dice el dolor de los niños de Armero, pues imagínese cuánto dolor, cuánta pérdida, y para los que estaban ahí comunicando, yo creo que fue muy duro, una experiencia. Duro. En ese momento estaba ahí para comunicarle a través de la prensa, a través de... Sí, claro, tenía que manejar los medios de comunicación de la localidad donde estaba, en un barrio de Armenia muy deprimido, y se hizo la tarea. Entonces tenía que contactar a los medios masivos, no había estas redes, no había sino un celular pues para llamarse uno de un lado a otro, pero fue una tarea complicada, y eso mismo estamos pasando ahora, porque hay miles y miles de tragedias familiares con el COVID, con los que se nos han ido, con personas conocidas, con amigos de amigos, familiares de amigos, y pues este proceso nos hace ver que somos una simple veleta en este mundo. Entonces si no estamos preparados, pues, pues vamos a recibir unos golpes muy duros. Entonces hay que tratar de siempre ser alegre y positivo y comunicarlo así, alegre y positivo, porque pues la vida misma y las situaciones son muy difíciles, y más el COVID lo hace más difícil. Entonces el COVID trae los problemas de las crisis económicas, entonces viene la crisis económica, entonces viene la depresión porque no puedo salir adelante, porque mi hijo tuvo que dejar de estudiar, porque... Pero bueno, tenemos que enfocarnos, y por eso nosotros cuando queremos comunicar y a través de un medio de esto, debemos hacer algo diferente, y es comunicar esperanza, comunicar Total. Alegría. Y algo que me impacta es que no nos han preparado para vivir, mucho menos para morir. Y la muerte es algo que viene incluida en el paquete. Cuando yo nazco ya traigo conmigo la adversidad y la muerte, eso no tiene rebaja. Y sí, no nos han preparado. Pues creo que es lo único fijo que tenemos en la vida, hay otra. La muerte. Y yo digo, si no aprendemos a vivir, pues muy terrible, porque... No, para morir hay que saber vivir. Sí, tenemos que definitivamente, yo lo digo, agradecer. Yo creo eso que es la mejor manera, agradecer absolutamente todo, lo positivo, lo negativo, porque aquello que no nos gusta es un aprendizaje. Y el aprendizaje tenemos que valorarlo. Y por lo menos yo le agradezco a usted, Jaime, muchísimo que haya aceptado esta invitación, que esté contándonos esta historia, que esté haciendo este sueño realidad. Le cuento que a mí me encanta escribir, yo escribo muchas cositas y todo eso, pero he tenido algo que me frena, y es mi ortografía. Porque cuando no es, y me ha pasado unas experiencias, se lo tengo que confesar acá, porque yo trato de, cuando estoy escribiendo, por ejemplo, en el teléfono para publicar algo, de que no se me vaya un error de ortografía, entonces lo escribo, vuelvo y lo busco, y bueno, y trato de que sea, cuando voy y veo la publicación, resulta que el mismo corrector de ortografía del teléfono me la ha cambiado, y yo quedo, no, cuando
me llama mi hija, mami, eso que está, ya quedó, ya no me doy lora más porque a veces, o sea, Sí, pasa. me pasa y porque Hay un hábito que yo adquirí. Esto pues no lo hace sino el que le gusta como a mí, que tiene un proceso interno muy, pues digamos, asentado ya en mi manera de la ser. experiencia de tantos años. Es que todo lo que yo escribo y publico lo leo 2 veces antes de soltarlo. No importa. Al principio me decían los maestros con los que tuve grandes maestros que me decían, vuelva a leer, joven. Yo no le paraba bolas. Y se pillaban los escritos y no me los publicaban. ¿Había algún error? Había algún error. Me acuerdo que había en la Radio Nacional de Colombia, hay un locutor que se llamaba Julio Eduardo Pinzón. Julio Eduardo Pinzón es no se acuerda porque yo soy mucho más viejo que usted, se llama... No, viejo no, vieja la luna y todavía alumbra. Digamos que tengo un poquito más de experiencia. Lo que tenemos es mucha juventud acumulada, que es diferente. Entonces, sí, Julio Eduardo Pinzón hace un noticiero que se llamaba El Mundo al Vuelo. No sé si se acuerdan, no, tal vez no. Entonces, El Mundo al Vuelo salía todos los días en la televisión nacional a las 7 de la noche. Y Julio Eduardo Pinzón era el hermano de Carlos Pinzón y él era el locutor de Radio Nacional. Pero era un señor, cuando yo empecé a trabajar en la Radio Nacional, era un señor que era de mucha edad. Y era muy estricto y tenía una pronunciación perfecta. Y pues era un señorazo. Nunca le oí decir una grosería ni nada de esas cosas. Y entonces él me decía, si usted me pasa las noticias para que yo las lea y tienen un error de ortografía, no las leo. Y yo era el editor del noticiero y tenía que ser perfecto. No podía ir con tachones ni nada de eso. Pues cada noticia radial son máximo 3 parrafitos porque eso tiene que ser así, rapidito. Y yo le pasaba esos escritos y decía, ay Dios mío, que no me pase, y casi siempre iba bien, salía invicto. Gracias a Dios. Pero un día lo cogí de mal genio y se me fue el error de ortografía y ese señor montó en cólera y cogió ese papel y lo arrugó y tiró. Le dije que no le iba a leer las noticias y no las leyó. Y el noticiero pues no salió. Entonces, o sea, ¿no salió el noticiero? No había que leer. No había que leer. La comunicación tiene una condición. La comunicación tiene que ser clara. ¿Sí? Lo que usted dice. Si usted no le dice a su marido que quiere una serenata, su marido probablemente nunca lo va a adivinar. No existe ese mensaje cifrado a través del teléfono roto. Dígale a su papá que a ver si él de pronto... No. Por eso es tan importante la comunicación. Hay que saber decir las cosas claras y de frente. Si las cosas no se dicen así, entonces vienen una cantidad de interpretaciones. Cada uno interpreta a su manera lo que quiera. Incluso lo que no quiera, ¿me entiende? O sea, uno se puede perder, elevar. Dicen que los hombres no tenemos sino, digamos, la posibilidad de concentrarnos en una cosa. Nosotros no sabemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Entonces, estamos es como en una sola cosa y no podemos hablar dos. Y yo veo que mi señora habla por teléfono, hace esto, yo no puedo hacer eso. Yo no entiendo por qué para buscar una dirección le bajan el volumen al radio, por ejemplo. ¿Quién sabe? Es algo extraño, o sea, los interrumpe. Sí, se pincha uno y le baja el volumen al radio. Eso, entonces, por eso es bonito leer un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, porque sí. Ahí entendemos, y también en este momento se me escapa el nombre del doctor, mientras me acuerdo, pero él se enfoca en la diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Cuando logramos entender esto, no porque el uno sea menos que el otro, sino porque, por ejemplo, él señala que el cerebro del hombre es como un camino de herradura, algo muy rústico, muy angosto,
mientras que el cerebro de la mujer es como una autopista de 4 canales. Entonces nosotros podemos entender qué es lo que quiere el niño cuando llora, podemos Sí, alzar el niño y a la vez contestar o a la vez estar cocinando, y son unas cantidades de cosas que nosotros, tenemos, pero sí, por eso es tan maravilloso comunicarnos, porque los hombres tienen otras cosas que nosotras no tenemos esa capacidad de hacer, es, ese complemento. y quisiera hacerle la diferenciación entre comunicar, expresar e informar, Claro, ¿sí? La comunicación, como le decía, tiene que ser clara, concisa, coherente y, y tiene que ser completa. Es un proceso que para que se dé la comunicación, o sea, poner en común algo, requiere la respuesta de la otra persona. No hay comunicación unilateral, sino multilateral. O sea, yo hablo, usted me asiente, me entiende y me dice sí, le entiendo. Y en el diálogo se da el proceso de la comunicación. El proceso de la comunicación más completo que hay es el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque hay un profesor que trabaja unas ideas y trabaja unas historias y trabaja algo con unos alumnos y los alumnos le entienden, le captan y le dan la respuesta y el profesor le hace un examen y entiende que sí le entendieron. Ese es el proceso de la comunicación que es de doble vía, que es multilateral, que es claro y conciso. Está el proceso de la información, que es lo mismo de la comunicación, pero en una sola vía. Yo digo algo, comunico algo y se va y no tenemos respuesta. Digamos, nosotros ahorita tenemos una respuesta de las personas que nos están viendo y oyendo y nos manifiestan alguna respuesta, ahí hay comunicación. Pero solamente los que nos oyen, ahí solamente hay información, porque va en una sola línea, es lo que yo digo o lo que su merced dice, y se va en una sola dirección y llega, y usted no sabe si llega o no llega, si la entendió o no la entendió, eso es la información. Por eso le decía ahora, nosotros estamos pésimamente comunicados, pero muy bien informados, porque nos mandan cantidad de información de muchos lados. ¿será que sí Y, estamos bien o y desinformados, más no, bien? no, estamos informados. O sea, nos mandan de las agencias internacionales de noticias, nos mandan 20.000 productos y nosotros oímos y oímos y oímos y oímos información. Y vemos un noticiero de televisión y oímos y oímos y oímos y oímos información. No nos estamos comunicando, nos estamos informando. Y la expresión es el proceso por medio del cual uno suelta algo que tiene adentro. Y no requiere que sea claro, no es consistente. Los procesos de la expresión pueden ser oscuros. Eh, por ejemplo, hay un artista, cualquier artista hace una obra y traza 3 líneas y en un cuadro lo pone así y para él es eso, así él visualizó su obra de arte y la plasmó en un cuadro. Y yo lo veo, el cuadro, y No entiende nada. no entiendo nada. Él expresó, él sacó su contenido interior, pero no comunicó nada, ¿cierto? Yo no lo entendí. Pero hay otra persona que sí coge eso y queda subyugada, ve esa obra y dice, uy, yo siento algo, siento una vibración, se me, como decía Amparo Grisales, me erizo, y entonces vienen esas cosas y dice, ahí hay Hubo comunicación. hubo comunicación, pero la expresión del tipo salió y es un proceso totalmente independiente que no exige que haya otros participantes dentro del proceso. O sea que ahí me estaría hablando de cuáles son las condiciones para que la comunicación humana se dé, Sí, exacto. que haya esa Sí, doble vía. doble vía, esa es la condición y que sea claro. Claro, si no es claro, entonces no hay doble vía. ¿Sí? Si yo hablo y hablo en un código que usted no me entiende y usted me dice no le entiendo, entonces yo intenté comunicar algo, pero usted no me entendió ni papa. Entonces no hubo proceso de comunicación ahí. Sí, muy interesante, porque creo que eso es algo que nos está faltando muchísimo a nosotros los seres humanos en este momento. Sí. Aprender a comunicarnos, aprender
a expresarnos. ¿Cómo los medios de comunicación y las redes sociales actuales afectan el fenómeno de la comunicación humana? Pues precisamente porque las redes sociales no permiten que haya comunicación. Las redes sociales, yo le decía al principio, hay tantos medios de comunicación como teléfonos. ¿Sí? El teléfono es un medio de comunicación ahora. Y hay unos medios que yo no les digo de comunicación, sino de información, que los negocios particulares y negocios de personas familiares que, digamos, tenían sus periódicos en años anteriores, se han acabado porque los grupos económicos están adquiriendo los medios de información. Entonces, medios de comunicación han dejado de existir. O sea, se transmite lo que se quiere transmitir, más no lo que realmente se necesita de pronto. Pues como no hay una intención de ser claro, como no hay una intención de ser lo suficientemente, digamos, concreto con su mensaje para que le llegue a la otra persona y poderlo recibir y poder intercambiar ideas, que lo que le decía yo, la doble vía no está existiendo con los medios. Yo hago lo que quiero con mis redes sociales y publico insulto o valoro, al contrario, pero no me importa lo que pare al otro lado. Entonces eso es una cantidad, se está multiplicando la información y cada vez se multiplica más, y entre más redes sociales saquemos y entre más teléfonos tengamos y entre más computadores tengamos, más va a estar este mundo cargado de mensajes que se van al aire y no se sabe quién los va a recibir. Y más se corta la comunicación, porque no hay comunicación, no hay. Hay información, que es distinto. Hay información y hay expresiones en algunos casos, pues entonces dice uno, uy, esto como que me impactó, esto como que me llegó. Entonces ahí hay una expresión. Pero la mayoría de las veces no deja de ser mero multiplicación de la información. La comunicación no está existiendo en el mundo. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. O sea, si nosotros los comunicadores y los que, digamos, tenemos un poquito de preocupación por la actividad, no nos preocupamos por manejar mensajes claros y contundentes, bien escritos, y como me decía, con ortografía, no estamos haciendo nada. Uno tiene que distinguirse en los medios de comunicación y en las redes sociales como periodista y comunicador cuando utilice muy bien los mensajes y los códigos que tenemos a nuestro alcance. O sea, si no manejamos bien el idioma, olvídese, comunicador no es. Puede que sea expresivo con su intención particular o puede que sea informativo con sus ganas de contar algo, pero comunicado no es. Bueno, Jaime, le agradezco muchísimo que haya venido, que esté acá en un poquito caliente el clima de Acacias, bastante caliente y bastante rico. Para las personas que estuvieron ahí conectadas, que permanecieron conectadas, un agradecimiento profundo y invitarlos. Yo creo que vamos a seguir trabajando sobre este tema de la comunicación, Jaime. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a las personas que estuvieron en la audiencia en este programa. Susana Bermúdez, Ricardo Ruiz Espinel, está ahí, dice felicitaciones, buen trabajo. Y a todos los que vayan a... Muchas gracias por la invitación, quedo a las órdenes y quedo a las órdenes de las personas que nos están oyendo. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, Dios me lo bendiga.